Yo les voy a hablar sobre la unidad 1. En la unidad 1 tenemos primeramente lo que son las bases del aprendizaje, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir. Seguidamente en la actividad 2 tenemos un PDF donde nos explica la educación como un objeto de conocimiento. Sabemos que la educación es todo aquello que conocemos, que adquirimos, pues es el aprendizaje que obtenemos a lo largo de nuestra vida y pues básicamente nos explica que es fundamental para la vida del ser humano. Aquí nos habla sobre la etimología, sobre el sentido intuitivo, también nos habla sobre algunas características de la educación. En la unidad 1 también podemos encontrar lo que es la educación como ciencia o como pedagogía, que aquí es donde nos empiezan a hablar sobre los pensadores pedagógicos, sobre estos autores que comparten sus conocimientos, sus teorías y el por qué la educación también se puede considerar como ciencia y pedagogía. Hola, yo les voy a hablar un poco acerca de la segunda unidad que habla de Jean-Jacques Rousseau y de Johann Heinrich Pestalozzi. Estos dos fueron pensadores influyentes en el campo de la educación y de la filosofía. Jean-Jacques Rousseau fue un filósofo y escritor compositor de Ginebra, cuyas ideas influyeron significativamente en la Ilustración, la Revolución Francesa y la teoría educativa moderna. Su obra más destacada fue El Emilio de la Educación, que habla acerca de cómo educar a las personas en armonía en su desarrollo natural. Entonces, Rose abogaba por una educación que se respetara la bondad natural de los niños y sus etapas de desarrollo, sugiriendo que los niños deben aprender libremente a través de la experiencia. Ahora les voy a hablar un poco acerca de Johann Heinrich Pestalozzi, que fue un pedagogo y reformador educativo suizo. Fue fuertemente influenciado por las ideas de Rousseau, que ya les había mencionado acerca de este filósofo anteriormente, especialmente por el énfasis de la educación natural y el desarrollo infantil. Trató de poner en práctica estas teorías y dedicó su vida a mejorar las condiciones educativas para los pobres. Pestalozzi es considerado uno de los padres de la educación moderna. Su filosofía educativa trata de cómo sus puntos más importantes es que se aprende a través de la actividad. Habla también de la educación holística, amor y afecto en la educación, educación para todos. Tanto Rose como Pestalozzi influyeron profundamente en la educación progresista y el desarrollo de métodos de enseñanza modernas centradas en las necesidades y la potencial de los niños. Hola, mi nombre es Anaí y yo les voy a hablar de la unidad número 3. Empezamos con John Dewey. John Dewey fue un filósofo, psicólogo y pedagogo estadounidense nacido en 1859 en Burlington, Vermont, y considerado uno de los padres de la educación progresista. Su enfoque pedagógico influyó profundamente en el sistema educativo moderno. Dewey estudió en la Universidad de Vermont y luego en la Universidad Johns Hopkins, donde se especializó en filosofía y psicología. A lo largo de su vida académica trabajó en varias universidades, destacando su paso por la Universidad de Chicago y la Universidad de Columbia, donde desarrolló gran parte de sus teorías. Fue un prolífico escritor y orador con obras que abarcan temas desde la ética hasta la política. Dewey falleció en 1952, dejando un legado que aún resuena en la educación contemporánea. Dewey creía que la educación debía estar centrada en la experiencia del estudiante y no en la simple transmisión de conocimientos. Su enfoque, conocido como aprendizaje por experiencia o learning by doing, postulaba que los estudiantes aprenden mejor cuando están activos en su proceso de aprendizaje, resolviendo problemas reales y participando en actividades prácticas. Algunas de las ideas clave de Dewey incluyen escuela como laboratorio social. Dewey veía la escuela como un espacio donde los niños podían experimentar con el conocimiento, desarrollar habilidades sociales y aprender a participar en la vida democrática. Educación democrática. Creía que la educación es fundamental para una sociedad democrática y que debe promover el pensamiento crítico, la colaboración y la participación activa.
Enseñanza interdisciplinaria. Abogaba por integrar diferentes áreas de conocimiento en el lugar de separarlas en comportamientos estancos, promoviendo una educación más holística. Flexibilidad en el currículo. Sugería que los planes de estudio deben adaptarse a las necesidades e intereses de los estudiantes, en lugar de ser rígidos y uniformes para todos. Dewey también fue un crítico de los métodos tradicionales de enseñanzas basados en la memorización y repetición, ya que consideraba que no preparaban a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo real. Para él, la educación debía ser una preparación para la vida en sociedad, fomentando tanto el crecimiento individual como la responsabilidad social. Este enfoque revolucionario influyó en la educación progresista y sigue siendo relevante en la pedagogía actual, donde se valora el aprendizaje activo, la participación y la educación centrada en el alumno. Gracias. Ahora les voy a hablar de María Montessori. María Montessori fue una médica y educadora italiana nacida en 1870 en Chiarabel, Italia. Es reconocida por desarrollar el método Montessori, que revolucionó la educación infantil y sigue siendo ampliamente utilizado en todo el mundo. María Montessori fue una de las primeras mujeres, la primera mujer médico, en graduarse en medicina en Italia. Al trabajar con niños con discapacidades en la institución psicopedagógica de Roma, comenzó a observar cómo los niños aprendían de manera natural y cómo sus entornos influían en su desarrollo. En 1907, Montessori abrió la primera Casa dei Bambini, Casa de los Niños, en un barrio pobre de Roma, donde implementó sus ideas educativas. A lo largo de su vida, Montessori viajó por el mundo promoviendo su método y estableciendo escuelas en diferentes países. Publicó numerosos libros y artículos sobre la educación y su enfoque se basó en el respeto hacia el niño y la observación de su desarrollo. Montessori falleció en 1952, pero su legado perdura en la educación moderna. El método Montessori se basa en la creencia de que los niños son aprendices naturales y activos. Algunas características claves de su enfoque incluyen ambiente preparado. Montessori enfatiza la importancia de un entorno que favoreciera el aprendizaje independiente. Los materiales educativos están diseñados para ser manipulativos y accesibles, permitiendo a los niños explorar y aprender a su propio ritmo. Educación individualizada. Cada niño tiene un ritmo y estilo de aprendizaje únicos. El método Montessori promueve el aprendizaje autodirigido, permitiendo que los niños elijan actividades que les interesen, fomentando así su motivación y curiosidad. Enfoque en la autoeducación. Montessori creía que los niños aprenden mejor cuando tienen la oportunidad de descubrir y experimentar por sí mismos. Su método se centra en facilitar el aprendizaje en lugar de imponerlo. Educación integral. Montessori aboga por un enfoque holístico que considera el desarrollo emocional, social, físico e intelectual del niño. Eso significa que la educación debe ser completa y no solo enfocarse en aspectos académicos. Respeto por el niño. En el corazón del método Montessori está el respeto por la individualidad y las necesidades del niño. Se fomenta un ambiente de calma y respeto donde los niños aprenden a ser responsables y a colaborar con sus compañeros. El legado de María Montessori se refleja en la educación contemporánea, con escuelas Montessori presentes en todo el mundo, que siguen sus principios de libertad, respeto y amor por el aprendizaje. Su enfoque ha influido no solo en la educación infantil, sino también en la pedagogía en general, enfatizando la importancia de un ambiente educativo que fomente el desarrollo integral del niño. En la unidad 4 pudimos ver a dos grandes pedagogos, Jean Piaget y de Crowley. De Crowley dice que la educación debe estar conectada con la naturaleza y su entorno, y que los niños no se deben de adaptar a los educadores o a la escuela, sino al revés. La escuela y los educadores se deben de adaptar a cada una de las necesidades que tienen los niños, porque como sabemos, de Crowley fundó una escuela para niños especiales, y como sabemos, cada uno de ellos aprende de una forma muy distinta, y debemos de dar esa enseñanza de una forma más didáctica y más divertida para que ellos quieran seguir aprendiendo. Y Jean Piaget nos deja el desarrollo cognitivo, que se divide en 4 etapas, y que cada una de esas etapas nos dice el niño qué debe ir haciendo acorde a su edad y tomarlo en cuenta, y que el niño debe de
desarrollarse en su ambiente y tomar experiencia y práctica por sí solo. En la unidad 5, en el primer PDF, tenemos lo que fueron las pedagogías nuevas, que surgieron a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX en Europa como respuesta a la pedagogía tradicional, abogando por la democracia, la libertad y el respeto hacia el niño. Se basan en la idea de que los niños deben ser partícipes de su educación, desarrollando su autonomía y habilidades creativas en la imposición de modelos adultos. Ejemplos notables incluyen Summerhill, donde los niños se autogobiernan y toman decisiones en asambleas, aunque este enfoque busca eliminar la autoridad. Presentan retos como la posible falta de estructura y el riesgo de que los niños queden desconectados de la realidad. El siguiente PDF fue la educación a la paz y no violencia. Las pedagogías nuevas también están vinculadas a la promoción de una educación no violenta. En estas escuelas se buscan resolver los conflictos sin recurrir a la coerción o castigos, fomentando el respeto mutuo y la colaboración. El Centro Martin Luther King y la Escuela del Área son ejemplos de instituciones que abogan por estos principios. La idea de formar niños que aprendan a vivir en paz, desarrollando solidaridad y eliminando actitudes racistas o violentas. Por último tenemos el PDF 3, que es el de Alexander, Sutherland, Neily y Summerhill. Neil fue pionero de la escuela Summerhill, fundada en 1924 en Inglaterra. En esta escuela los niños tienen la libertad de decidir cómo pasar su día, ya que los cursos son opcionales. El enfoque de Neil se basa en la autorregularización y la libertad personal sin la imposición de normas estrictas por parte de los adultos. A lo largo de su vida defendió que los niños, si se les permita ser ellos mismos, desarrollarían naturalmente una disposición pacífica y cooperativa. Este enfoque busca crear entornos educativos donde la libertad individual prime sobre la disciplina tradicional, pero también conlleva desafíos como la desconexión con la realidad y la falta de intervención adulta en estos momentos críticos.